19 diciembre 1944, una luz invernal gris se filtraba por las ventanas destrozadas de un cuartel del ejército francés reconvertido en Verdún. Dentro, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo, del amargo olor a café y de algo más pesado, miedo. Alrededor de una larga mesa de madera se sentaban los generales más poderosos del mando aliado. Las carpetas de mapas yacían abiertas. Los lápices estaban apretados entre dedos cansados. Los ceniceros rebosaban. Ni un solo hombre en esa sala estaba sonriendo. 3 días antes, más de 200.000 soldados alemanes habían golpeado las líneas estadounidenses en el bosque de las Ardenas. El golpe había salido de la nada. La inteligencia aliada había asegurado a todos que Alemania estaba exhausta, incapaz de emprender acciones ofensivas de gran envergadura. Sin embargo, en ese momento, las unidades estadounidenses estaban siendo desbordadas, rodeadas y, en algunos casos, simplemente borradas del mapa. Los informes sobre regimientos destrozados y líneas de comunicación rotas se acumulaban más rápido de lo que cualquiera podía leerlos. En algún lugar allá afuera, la 101, a división aerotransportada, estaba rodeada en un pequeño pueblo belga llamado Bastogne. Si ese pueblo caía, los blindados alemanes podrían abrir un boquete directamente a través del frente aliado, partir los ejércitos en dos y quizá avanzar hasta la costa. En la cabecera de la mesa se sentaba Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado. Estudiaba el mapa desplegado ante él, con flechas rojas y azules clavándose en las Ardenas como heridas. La sala zumbaba con murmullos apagados hasta que Eisenhower levantó la cabeza. Su voz, cuando habló, cortó la tensión. Hizo una sola pregunta. La pregunta que todos los hombres allí presentes temían en silencio: ver cuán pronto, exigió, podría alguien atacar hacia el norte para aliviar Bastogne. Ver el silencio cayó como un telón. Los generales clavaron la vista en sus mapas y notas, sus mentes corriendo a través de cálculos imposibles, distancias, combustible, municiones, capacidad de las carreteras, tormentas invernales. Unidades ya trabadas en combate que habría que desenganchar, girar formaciones enteras 90 grados, mover a más de 100.000 hombres y miles de vehículos por carreteras estrechas y heladas, y luego lanzarlos a una nueva batalla con muy poca antelación. Era el tipo de pesadilla logística que las academias de guerra utilizaban como ejercicio hipotético. Nadie quería ser el primero en responder, pero entonces habló George S. Patton. Puedo atacar con 2 divisiones en 48 horas. Pero las cabezas se giraron hacia él de golpe. Algunos oficiales parpadearon incrédulos. Unos cuantos pensaron que debía de estar bromando, tratando de impresionar a Eisenhower con otra de sus audaces afirmaciones. 48 horas para desenganchar varias divisiones de un combate activo, girar todo un ejército 90 grados, mover a más de 100.000 hombres y miles de vehículos a lo largo de carreteras heladas y estrechas, y luego atacar posiciones alemanas ya preparadas. Era algo más que optimista. Sonaba operacionalmente insensato. Todo comandante experimentado en esa sala conocía la magnitud de lo que estaba prometiendo y sabía que no debería ser posible. Pero el rostro de Patton estaba sereno, su tono, flemático. No había jactancia en su voz, no estaba fanfarroneando, no estaba adivinando. Era el único hombre en esa sala que había previsto esto y que llevaba 11 días preparándose en silencio. Para entender por qué, hay que remontarse al 9 de diciembre de 1944, 10 días antes de la conferencia de Verdún. En la Francia nazi, el cuartel general del Tercer Ejército estadounidense estaba ocupado con los asuntos rutinarios de un ejército en ofensiva. Las fuerzas de Patton empujaban hacia Alemania, planificando nuevos avances hacia la región del Sarre. En apariencia, todo apuntaba a una eventual victoria aliada. El ejército alemán parecía desmoronarse poco a poco, y la mayoría de los altos mandos creía que la guerra en Europa podría terminar pronto. El coronel Oscar Cowell, el guidos de Patton, el oficial responsable de inteligencia, veía algo diferente.
Ese día, Cowell entró en el despacho de Patton cargando un montón de informes, mapas y mensajes descifrados. No era un hombre dado a teatralidades. Era meticuloso, analítico y cauto, pero había urgencia en su mirada cuando desplegó sus documentos sobre el escritorio de Patton. Llevaba semanas supervisando los movimientos de tropas alemanas a lo largo de todo el frente occidental y había surgido un patrón inquietante: 15 divisiones alemanas habían desaparecido. No se trataba de unidades esqueléticas o restos maltrechos. Eran divisiones a plena potencia, incluidas varias divisiones Panzer con cientos de tanques. Habían sido retiradas de la línea, pero nadie en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHA, parecía saber con exactitud a dónde habían ido. Cuando Cowell dio la voz de alarma, la explicación oficial fue sencilla y desdenosa: esas divisiones se mantenían en reserva para contrarrestar posibles penetraciones aliadas. Nada de qué preocuparse. Cowell no estaba de acuerdo. Llevaba meses estudiando cómo operaba la Wehrmacht. Mantener una fuerza tan grande simplemente en reserva no encajaba con sus patrones habituales. No se trataba de una postura defensiva. Era fuerza ofensiva. Un martillo esperando caer. Trazó líneas sobre el mapa con su lápiz, señalando a Patton donde creía que se estaban concentrando las divisiones desaparecidas. Señaló las Ardenas. El sector de las Ardenas estaba tenuemente defendido por las fuerzas estadounidenses. 4 divisiones se extendían a lo largo de un frente que habría requerido al menos 12. El terreno era terrible tanto para defensores como para atacantes: bosques densos, barrancos y carreteras estrechas y sinuosas que se volvían traicioneras en invierno. Precisamente por eso la inteligencia de Shah estaba tranquila. Ningún comandante sensato, argumentaban, elegiría lanzar una ofensiva masiva a través de ese terreno en diciembre. Cole recordó a Patton un hecho incómodo. En 1940, los alemanes habían hecho exactamente eso. Habían atravesado las Ardenas, aplastado a los ejércitos francés y británico y alcanzado el Canal de la Mancha en unas 6 semanas. El terreno que parecía garantizar la seguridad había sido, una vez, la puerta de entrada al desastre. Las pruebas de Cowell no terminaban ahí. El tráfico de radio en el SECT se había disparado. Prisioneros de guerra hablaban de nuevas unidades que llegaban a la retaguardia. Civiles locales informaban de una mayor actividad alemana: convoyes nocturnos, más patrullas, el sonido de blindados moviéndose amparados por la oscuridad. Pieza a pieza, la imagen se hacía más nítida. Patton escuchó, su expresión endureciéndose mientras Cowell exponía su caso. Luego hizo la pregunta clave: si tiene razón, cuando atacaran, pero Cowell no vaciló. Basándose en los patrones de movimiento y el calendario, estimó que la ofensiva comenzaría en las 2 próximas semanas. Patton levantó el teléfono y llamó al general Omar Bradley, su superior inmediato. Expuso claramente la evaluación de Cowell: divisiones Panzer desaparecidas, movimientos sospechosos, la debilidad de la línea estadounidense en las Ardenas. Bradley lo escuchó, pero siguió sin convencerse. La inteligencia de Shah discrepaba. Creían que Alemania simplemente no tenía fuerza suficiente para lanzar un golpe demoledor. La guerra, insistían, estaba en su fase final. Bradley aconsejó a Patton que no se preocupara. Patton colgó el auricular lentamente y volvió la mirada hacia Cowell. Durante un largo momento no dijo nada. Luego dio una orden sencilla: empiecen a planificar. Pero a partir de ese momento, mientras el tercer ejército seguía atacando en la región del Sarre, comenzó entre bambalinas un esfuerzo secreto. El Estado Mayor de Patton, bajo la dirección de Cowell, elaboró 3 planes de contingencia detallados para un giro rápido hacia el norte en respuesta a una ofensiva alemana en las Ardenas. Pero el trabajo fue minucioso. Se trazaron rutas de camiones hasta el nivel de carreteras e intersecciones concretas. Sí, preposicionaron suministros de combustible donde pudieran ser trasladados rápidamente. Se asignaron unidades de artillería para un despliegue acelerado. A regimientos de infantería se les fijaron áreas exactas de reunión, puntos de concentración y tablas de marcha. Se calcularon cronogramas en horas.
Cada plan dependía de una precisión y coordinación a una escala casi inimaginable. Designaron 3 posibles escenarios. Si el enemigo atacaba desde una dirección determinada, el tercer ejército ejecutaría el plan A. Si la situación se desarrollaba de otra manera, el plan B. Si las circunstancias requerían otro tipo de respuesta, el plan C. Cada plan abarcaba no solo los movimientos, sino el abastecimiento, las comunicaciones y el inevitable caos de desenganchar unidades de combates ya en curso. Algunos oficiales de Patton pensaron que su comandante, por fin, había ido demasiado lejos, porque desviar tiempo y energía a emergencias hipotéticas a 160 kilómetros de distancia mientras estaban combatiendo activamente en otro sector. Porque planear retirarse de un avance que estaban ganando, pero obedecieron. Eran hombres de Patton y Patton confiaba más en ellos que en los optimistas informes del cuartel general superior. El 12 de diciembre, Patton reunió a sus mandos superiores. Les dijo algo que no esperaban oír: debían estar listos para desengancharse de las operaciones actuales con muy poca antelación. No explico por qué. No hablo de las divisiones alemanas desaparecidas ni de una posible ofensiva a través de los bosques nevados. Simplemente les dijo que estuvieran preparados. Se intercambiaron miradas y se alzaron cejas. Nadie comprendía el cuadro completo, pero las órdenes eran órdenes. Para el 15 de diciembre, el tercer ejército ocupaba una posición única entre las fuerzas aliadas, mientras otros mandos se concentraban únicamente en avanzar en sus propios sectores y contaban los días que faltaban para Navidad. El ejército de Patton era el único que tenía planes detallados listos para responder si las Ardenas estallaban. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944, esa explosión llegó. La quietud de la mañana invernal se hizo añicos cuando la artillería alemana abrió fuego a lo largo de un frente de 130 kilómetros. Miles de proyectiles cayeron sobre las posiciones estadounidenses. Se cortaron las líneas de comunicación, se borraron puestos avanzados y sectores enteros se sumieron en la confusión. Luego vino la infantería, luego los tanques. 3 ejércitos alemanes, más de 200,000 hombres, golpeando a 4 divisiones estadounidenses sobreextendidas. Unidades que esperaban un sector tranquilo, incluso un descanso del combate pesado en otras zonas, se encontraron de repente ahogadas en fuego. En los cuarteles generales de Shaw y de Bradley, los primeros informes fueron desestimados como un contraataque local. Solo tras horas de mensajes frenéticos, se volvió imposible ignorar la verdadera magnitud del asalto. La 106 A División de Infantería, nueva en el frente y desplegada en las Ardenas para una introducción suave al combate, quedó destrozada. 2 de sus regimientos fueron rodeados y acabaron rindiéndose. La mayor capitulación masiva de tropas estadounidenses en el teatro europeo. En el cuartel general del Tercer Ejército, la reacción fue diferente. Patton recibió los primeros informes y luego se volvió hacia Cowell. No zona. Sorprendido, Bert tenía razón, dicho. ¿Cuál es su objetivo? Cowell estudió el cuadro que se estaba formando, el patrón de ataques, la dirección del empuje, la importancia de los cruces de carreteras. Todo apuntaba a la misma conclusión: Bastonia. Desde Ali, los alemanes podrían conducir hacia el río Mosa y más allá, con el objetivo de dividir los ejércitos aliados y apoderarse del puerto crítico de Amberes. Patton asintió una vez. Consígame al general Gaffey, ordenó. Estamos ejecutando los planes de contingencia, mientras otros mandos seguían discutiendo qué estaba ocurriendo. El tercer ejército empezó a moverse. Las unidades en el Sarre comenzaron a desengancharse. La artillería empezó a desplazarse y los oficiales de tráfico se prepararon para invertir el flujo de hombres y equipos. La emergencia que los demás acababan de descubrir era algo para lo que Patton ya se había preparado. 3 días después tuvo lugar la conferencia en Verdún. Eisenhower llegó a esa reunión entendiendo que el ataque alemán, por peligroso que fuera,
también presentaba una oportunidad. El enemigo había abandonado posiciones defensivas fuertes y ahora estaba expuesto a campo abierto. Si los aliados podían responder con rapidez, podrían golpear los flancos del avance alemán y convertir una posible catástrofe en una derrota decisiva para la última apuesta de Hitler en Occidente. Pero la velocidad lo era todo. Cada hora perdida daba a los alemanes tiempo para profundizar su penetración. Alrededor de la mesa, los generales se debatían con la fría aritmética de distancia y tiempo. Sabían cuánto tardaban normalmente en desenganchar divisiones, redirigir líneas de abastecimiento y reasignar prioridades. La idea de montar un contraataque importante en cuestión de días parecía fantasía. Entonces Patton hizo su declaración: 2 divisiones listas para atacar hacia el norte en 48 horas, 3 en 72. Eisenhower lo miró fijamente. La reputación de Patton por su agresividad era legendaria. Pero esto era otra cosa. Si prometía un alivio y no lo cumplía, la 101 aerotransportada y las unidades de apoyo en Bastonia podían ser destruidas. George, dijo Ike, este no es momento para fanfarronadas. Bastonia está rodeada. Si les decimos a esos hombres que viene ayuda y no llega, mueren. Patton no se inmutó. Ike respondió: ya he dado las órdenes. El tercer ejército se está desenganchando ahora. Tengo 3 planes de contingencia listos. Llevo 11 días esperando este ataque, pero la sala absorbió aquello en un silencio atónito. La ofensiva que había sorprendido a Shah, que había destrozado divisiones enteras, que parecía haber surgido de la nada, Patton la había anticipado, pero Eisenhower lo observó con atención. Lo conocía desde hacía años. Sabía cuando Patton estaba fanfarroneando y cuando hablaba completamente en serio. Esta vez, Patton hablaba en serio. Está bien, George, dijo Eisenhower. Póngase en marcha. Patton salió de la conferencia, buscó un teléfono y llamó a su jefe de Estado Mayor en el cuartel general del Tercer Ejército. Pronunció 2 palabras: play ball. Esas 2 palabras pusieron en marcha la maquinaria cuidadosamente construida de los planes de Cowell. Órdenes recorrieron las redes de radio y las líneas telefónicas. Los convoyes de camiones, ya organizados y posicionados, comenzaron a cargar hombres y equipos. Tanques y vehículos blindados salieron de sus posiciones actuales, girando hacia el norte por carreteras ahora abarrotadas de tráfico hacia el sur, soldados heridos, unidades en retirada y refugiados. El control del tráfico se convirtió en un arte elevado y en una necesidad brutal, mientras la policía militar luchaba por mantener las columnas en movimiento. Pero ayúdenos a crecer. Sus superchats y superstickers apoyan directamente al canal y al contenido futuro. La 4A División Blindada encabezó el movimiento, seguida por la 26, a División de Infantería y otras formaciones. Más de 133,000 vehículos participaron en el redespliegue: tanques, semiorugas, camiones, jeeps, piezas de artillería, cisternas de combustible y ambulancias. El clima les combatió a cada paso. Nevaba, las carreteras se helaban, los motores se congelaban. Los hombres se quedaban junto a vehículos averiados en un frío paralizante, con los dedos en carne viva y los rostros azotados por el viento. Y sin embargo, el movimiento no se detuvo. Día y noche, los faros reptaban por las rutas estrechas, los puestos de mando se desplazaban, las líneas de suministro se retorcían y se reformaban para alimentar el nuevo eje de avance. Otros mandos aliados aún luchaban por comprender del todo lo que estaba ocurriendo en las Ardenas. Algunos apenas comenzaban a organizar contramedidas. El Tercer Ejército, en contraste, ya estaba en movimiento, guiado por planes que se habían trazado antes de que cayera el primer proyectil. Para el 21 de diciembre, los elementos de vanguardia de la 4A División Blindada estaban en posición para el ataque hacia Bastonia. Habían recorrido más de 160 kilómetros en menos de 48 horas, desenganchándose del combate y redesplegándose en 1 de
los peores inviernos que Europa había visto en décadas. Lo que pareció un milagro para los observadores externos fue, en realidad, la ejecución de una preparación minuciosa. El 22 de diciembre, el tercer ejército lanzó su ataque hacia el norte. El avance hacia Bastogne fue feroz y costoso. Las fuerzas alemanas se habían atrincherado a lo largo de las rutas probables, convirtiendo pueblos, crestas y cruces en puntos fuertes. Se libraron combates de tanques en campos helados, con fogonazos de disparos que iluminaban la nieve. Los infantes avanzaban a través de bosques recubiertos de hielo, cada aliento una nube en el aire gélido. Las unidades estadounidenses avanzaban, eran rechazadas, se reagrupaban y volvían a empujar. Dentro de Bastogne, la 101, a división aerotransportada y las tropas agregadas soportaban un bombardeo constante y ataques de sondeo. Los suministros menguaban. La munición se racionaba con cuidado. Los recursos médicos estaban al límite. El 22 de diciembre, emisarios alemanes se acercaron bajo bandera blanca y exigieron la rendición del pueblo. El general de brigada Anthony McAuliffe, comandante interino de la 101A, respondió con una sola palabra famosa: Nuts. Los defensores resistieron, aferrándose a la creencia de que el alivio estaba en camino. 4 días después, el 26 de diciembre de 1944 a las 16:50, el primer teniente Charles Bogus, al mando del tanque Sherman Cobra King de la 4. A división blindada, rompió las últimas posiciones alemanas cerca del pueblo de Assenois. Su vehículo estableció contacto físico con elementos de la 101. Aerotransportada, un vínculo literal entre los sitiados y sus rescatadores. El asedio de Bastogne había sido roto por él, a punta de lanza del tercer ejército de Patton. Patton recibió la noticia y llamó de inmediato a Eisenhower. «Hemos llegado a Bastogne», informó. Pero el corredor de alivio era estrecho y vulnerable, y las fuerzas alemanas lo golpearon repetidamente por los flancos, pero el tercer ejército mantuvo la línea. Esa noche, camiones de suministro inundaron el devastado pueblo, llevando munición, comida y medicinas. Los paracaidistas que habían soportado 8 días de aislamiento y presión implacable, ahora tenían lo que necesitaban para seguir combatiendo, pero la batalla de las Ardenas se prolongaría hasta enero. Los alemanes nunca alcanzaron el Mosa. Su calendario se desmoronó, su última gran ofensiva en Occidente fracasó, pero el coste para los estadounidenses fue estremecedor: más de 19,000 muertos, más de 47,000 heridos y aproximadamente 23,000 prisioneros o desaparecidos. Fue la batalla más sangrienta que el ejército estadounidense libró jamás. Y, sin embargo, incluso esas cifras terribles podrían haber sido mucho peores. Si Bastogne hubiera caído, si la 101, aerotransportada y otros defensores hubieran sido arrollados, los blindados alemanes podrían haberse apoderado del cruce de carreteras vital y explotarlo para avanzar aún más hacia el oeste. El frente aliado podría haberse partido. El caos habría recorrido las estructuras de mando y las líneas de suministro. La forma de los últimos meses de la guerra en Europa podría haber sido muy diferente. El contraataque rápido de Patton no solo rescató un pueblo, desbarató toda la estrategia alemana. Después de la guerra, los responsables estadounidenses examinaron el fallo de inteligencia que había permitido que la concentración alemana pasara en gran medida desapercibida, o mejor dicho, desatendida. Como habían podido desaparecer 15 divisiones del orden de batalla sin hacer sonar las alarmas en los niveles más altos, como habían logrado concentrar más de 200,000 soldados alemanes y enormes cantidades de equipo para una ofensiva mayor, mientras la mayoría de los líderes aliados seguían confiados en que el enemigo estaba al borde del colapso. La respuesta incómoda fue que alguien sí se había dado cuenta. Oscar Kaul había seguido la pista de esas divisiones, había identificado sus movimientos, había predicho no solo una ofensiva alemana, sino su dirección y objetivo probables. Sus advertencias no se basaban en corazonadas o suposiciones,
sino en un análisis sistemático de múltiples fuentes de información. Sus informes habían ascendido por la cadena de mando. Bradley había sido informado. Shaw había recibido la inteligencia y, aun así, en gran medida la habían desestimado. Pero la razón no fue pura incompetencia. Fue la suposición. Muchos altos oficiales creían que la guerra en Europa estaba, en esencia, ganada. Desde ese punto de vista, cada nuevo dato se doblaba para encajar en una historia ya existente. Alemania estaba demasiado débil, demasiado agotada para montar una ofensiva importante. Cualquier señal inquietante se explicaba como anomalías locales o preparativos defensivos. Cole abordó las pruebas de otra manera. No supuso que la guerra estuviera casi terminada. Simplemente se preguntó qué sugerían los hechos, sin importar lo incómodas que fueran las conclusiones. Su análisis apuntaba al peligro, no a la seguridad. Pero aún así, la inteligencia por sí sola no cambia nada a menos que un comandante decida actuar en función de ella. La evaluación de Cole llegó a varios cuarteles generales. La mayoría la trató como un escenario interesante pero improbable. Solo un gran comandante la tomó lo bastante en serio como para construir planes detallados a su alrededor, George S. Patton. No solo escuchó a su oficial de inteligencia. Apostó la postura de todo su ejército a que Cole tenía razón cuando casi todos los demás creían que estaba equivocado. Utilizó tiempo valioso, esfuerzo de Estado Mayor y recursos logísticos para prepararse para una crisis que tal vez nunca llegaría. Y cuando la crisis llegó, esa preparación significó que el Tercer Ejército pudo hacer lo que ninguna otra fuerza en el teatro pudo, girar en seco y contraatacar con una rapidez abrumadora. En Verdún, los demás generales miraron incrédulos cuando Patton prometió con calma un ataque en 48 horas. Para ellos sonó como otro ejemplo de la legendaria bravuconería de Patton. En realidad, llevaba 11 días colocando las piezas. No estaba alardeando. Simplemente describía lo que ya sabía que su ejército podía hacer. En las historias oficiales de la guerra, se elogia el alivio de Bastonia por parte del Tercer Ejército. Pero los 11 días de preparación invisible tras ese logro suelen quedar reducidos a una nota al pie. El nombre de Oscar Cole apenas aparece fuera de estudios militares especializados. Su predicción de la ofensiva de las Ardenas, una de las evaluaciones de inteligencia más precisas del conflicto, quedó ensombrecida por la narrativa más amplia de sorpresa y recuperación. Sin embargo, para quienes estudian el mando y la toma de decisiones, la lección es clara y duradera. La inteligencia solo tiene valor cuando los líderes están dispuestos a cuestionar sus suposiciones y actuar antes de que los acontecimientos los obliguen. La preparación no es glamorosa, no viene acompañada de desfiles ni condecoraciones, pero en momentos de crisis es la diferencia entre improvisar y ejecutar. La batalla de las Ardenas dejó al descubierto un fallo flagrante en los niveles más altos de la inteligencia aliada, pero también puso de relieve una distinción vital. La mayoría de los comandantes escucharon los mismos informes y concluyeron que Alemania no podía hacer lo que las pruebas sugerían que se estaba preparando para hacer. Patton y Cole miraron la misma información y se prepararon para la posibilidad de que todos los demás estuvieran equivocados. Por eso, cuando la ofensiva alemana se estrelló contra las Ardenas y el caos se propagó a lo largo del frente, el Tercer Ejército estaba listo para girar. No porque Patton fuera temerario, no porque tuviera suerte, sino porque creía en planificar para lo peor, incluso mientras luchaba por el mejor resultado, porque confió en un oficial de inteligencia que vio lo que otros se negaban a ver. En la guerra, las victorias suelen atribuirse al valor, la potencia de fuego o la pura voluntad. Todo eso importó en Bastogne, los paracaidistas que dijeron nuts, las tripulaciones de tanques que rompieron el cerco, la infantería que avanzó a través de la nieve y bajo el fuego de artillería. Nada de eso habría sido posible sin un comandante que se preparó para lo impensable antes de que se convirtiera en realidad.
Por eso George Patton fue el único general verdaderamente preparado para la batalla de las Ardenas. Y por eso, en última instancia, la historia de Bastogne no trata solo de desesperación y heroísmo, sino de previsión y confianza. Del trabajo silencioso realizado 11 días antes de que se disparara el primer tiro, ver ayúdenos a crecer. Sus superchats y super stickers apoyan directamente al canal y al contenido futuro.